¿Estás preparado para reinventarte? Soy José Manuel Morilla y esto es un nuevo episodio de Conectando Ideas. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio thinklink.com. En Thinklink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas. Emprender es cambiar, reinventarte, marcarte nuevas metas y conseguir tus objetivos. Pero este proceso es muy complicado y puede llegar el momento en el que necesitemos ayuda para enfocarnos o incluso no abandonar. Hoy viene a Conectando Ideas Belén Fernández, facilitadora de procesos de cambio a través del coaching, la PNL, el mindfulness y, por supuesto, sus propias experiencias como emprendedora. Buenas noches, Belén. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Estoy muy contento de tenerte aquí con nosotros. Yo también. Ya hemos hablado con anterioridad, pero te propuse que todo lo que me aportases en aquella charla que hicimos, pues que me lo aportaras aquí en un episodio Conectando Ideas y que todo el mundo te conociera y conociera lo que te dedicas, lo que haces y todas tus virtudes, que eres una gran comunicadora. Hoy lo vamos a ver. Y nada, eso, comentarte que estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Yo también, muy contenta. Pues explícanos un poco de tu historia. ¿De dónde viene Belén? A ver, ¿de dónde vengo? De muchas partes, ¿no? Soy un poco ese tipo de persona que le interesan muchas cosas y que me ha costado mucho decidir muchas veces qué elegir, porque cuando tienes muchos intereses, ¿no? Pues a veces es complicado focalizarte, ¿no? No tiene nada que ver, yo tengo formación de ingeniera, ya lo sabes, que coincidimos en eso. Sí. Me he dedicado mucho al tema consultoría, asesora ejecutiva de grandes cuentas y de cuentas en empresas de diversos sectores, pero siempre me ha interesado mucho el desarrollo personal, la psicología y, bueno, para aplicarlo a mí, porque el ser humano y las personas es lo que más me interesa, ¿no?, del mundo. Y de hecho, pues mi trayectoria profesional siempre ha estado muy ligada a las personas al final, ¿no? Lo de menos era el servicio, o no lo de menos, pero el hilo conductor siempre ha sido que a mí lo que me ha gustado es, pues, conectar con las personas, captar sus necesidades siempre y buscar, pues, la manera más adecuada, ¿no?, de satisfacerlas, ¿no?, y buscar soluciones un poco creativas. Y a raíz de ciertos cambios en mi vida, pues me planteé, a mí me hicieron un proceso de coaching, a mí eso me gustó, y entonces empecé a formarme, me formé como coach. Primero lo hice un poco para mí, ¿no?, pues como método de autoconocimiento y porque me gustan estas cosas. Pero empecé a ver que efectivamente es una profesión, una manera de trabajar y una manera de hacer muchas cosas muy interesantes, y me fui metiendo en ese mundo, empecé a hacer cosas, empecé a hacer muchos procesos, primero gratis para coger experiencia, para coger horas de práctica. Eso me llevó a la PNL, eso al mindfulness, eso a la inteligencia emocional y, bueno, muchas cosas ya que voy haciendo, ¿no?, a la resolución de conflictos, a la comunicación no violenta y a un montón de cosas, porque una vez que te metes aquí ya es como la caja de Pandora, ¿no? Una vorágine, ¿no? O sea, que hoy nos vas a ayudar a cambiar, ¿no? A reinventarnos y a revolucionarnos un poco con tu experiencia, ¿no? A todo lo que tú quieras preguntarme y que creas que puede ser útil sobre todo a los emprendedores o a la gente autónoma o a quien sea, pues tú pregúntame y yo respondo encantada. Venga, lo enfocaremos ahí al tema emprendedores y seguramente que sacaremos algo útil de nuestra conversación. La otra vez que hablamos me comentaste que hubo una reinvención en ti, que llegó un momento, creo que fue en el 2014, me comentaste, puede ser, sí, que cambiaste. Uh-huh. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a cambiar? ¿Qué provocó ese cambio de una persona que era ingeniera a hacer el cambio a las personas?
A ver, siempre, como te digo, siempre mi carrera profesional ha estado muy ligada a las personas, ¿vale? Yo siempre he trabajado muy de cara al cliente y muy en contacto con las personas y realmente yo notaba que a mí eso es lo que me gustaba. Lo que sí que sentía es que necesitaba, siempre he tenido, de hecho yo me quise dedicar a la cooperación, ¿vale? Por circunstancias, luego no fue, que yo necesitaba que mi trabajo tuviera un sentido más trascendente, ¿no? Aportar valor. Pero aportar valor, claro, al final todos los trabajos aportan valor, o sea, hacer pan es un trabajo súper necesario y aporta valor, ¿no? Pero yo necesitaba aportar, todo aporta y es una cadena, pero para mí necesitaba que fuera más significativo, ¿no? Que trascendiera más lo que hacía, que el servicio o el producto fuera más directamente en contacto con el cambio, con la persona, ¿no? Entonces, pues en ese momento llegó el coaching a mi vida, coincidió también en un momento de cambio personal, yo había sido madre, tú que eres padre también y los que no lo sean, pues se lo pueden imaginar. Es verdad que te moviliza muchas cosas, ¿no? Cuando tienes hijos también te planteas un poco qué quieres hacer con tu vida, ¿no? ¿Qué le quieres dejar al mundo? Y todas esas cosas. Yo siempre me he cuestionado mucho eso, siempre me he hecho mucho esas preguntas, pero quizás con la maternidad todavía eso cobró mucho más valor. Y yo sentí la necesidad de hacer algo pues más profundo y más que conectara más conmigo de verdad, ¿no? Y que yo sentía que podía aportar valor a cambiar un poco. Yo siempre digo que el cambio comienza por uno mismo y porque muchas veces queremos cambiar todo lo de fuera, ¿no? Y al final yo creo que si todos nos ocupáramos de mejorarnos a nosotros y nuestro entorno pequeño, quizás no haría falta las grandes cosas que a veces hay que hacer, ¿no? Porque todo sería mucho más sencillo, ¿no? Entonces, creo que es importante primero empezar por uno, tratar de mejorarse, tratar de gestionarse mejor. Esto es un camino de por vida. Quiero decir que aunque nos dediquemos a esto y yo me trabaje, me queda muchísimo camino por recorrer y estoy convencida que, por supuesto, jamás voy a alcanzar ni la perfección ni nada parecido, pero sí es verdad que una vez que te metes en esto, pues para ti es importante, si te lo crees, si te dedicas a esto con vocación de verdad, ¿no? Mejorarte, superarte y llevarlo a tu entorno más cercano, no solo profesionalmente, ¿no? Y ahí estamos. Y entonces, pues luego si lo extiendes profesionalmente, me gusta conectar con las personas. Creo que por mi experiencia vital que ha habido bastantes cambios y bastantes dimensiones personales y profesionales, pues sentía que tenía que poner eso al servicio de los demás, ¿no? Y pensar todo esto que yo he vivido, toda esta intensidad de vida quizás que yo he tenido y emocional que yo tengo y de pensar mucho, unido a los conocimientos que me he ido formando, ¿cómo puedo poner esto al servicio de los demás? Y por eso pues hago estas cosas y otras más que tengo en mente. Con tu experiencia, ¿qué consejos le darías a una persona que esté ahora planteándose una reinvención? Una reinvención. ¿Qué errores no debería cometer o qué consejo le darías? A mí no me gusta dar consejos, ¿vale? Creo que cada persona es un mundo y yo no soy quien para dar consejos, ¿vale? Sí que creo que hay que ser valiente, que no es la ausencia de miedo, por supuesto, es atreverte a hacer cosas con miedo, que el miedo está ahí, siempre va a estar ahí, que el miedo no debe paralizarnos, pero que también hay que tener sentido común, ¿vale? Yo esto lo digo mucho porque es verdad que ha habido un auge con todo el coaching, con toda la reinvención, con todo el salir de la zona de confort, que creo que está muy bien y yo abogo por cambiar, por ser valientes, por hacer lo que sientes y lo que te apetece y porque el miedo no te paralice, pero creo que es importante también, como te decía, el sentido común y sobre todo yo más que saltar de la zona de confort y pegar un salto gigante, ir ampliando poco a poco la zona de confort de manera que aunque siempre, como en todo cambio, en todo desarrollo, hay cierta incomodidad, que sea cómodo, ¿vale? Como yo digo, un cambio tiene que ser cómodamente incómodo. Al final, si no es cómodo, si estás aterrado, ese cambio no va a ser sostenible y vas a volver al sitio donde estabas, pero además con mucha más fuerza. Te vas a quedar ahí acochinado y no vas a querer cambiar nunca más. Entonces, esto es importante. El valor es importante, el saltar, la ilusión, la pasión, la motivación. Pero si eso no va acompañado de una formación, con formación me refiero solo a cosas arregladas o de mente o cognitivas, sino a un desarrollo también de habilidades, de una mejora tuya personal, ¿no? Y que sea progresiva, el cambio puedes querer volver, como te decía antes, a tu zona de confort y no querer salir de ahí. O sea, hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa, ¿no?
¿Y cómo gestionaste la incertidumbre en aquella época? ¿Tú diste el salto completamente o fuiste No, progresivo? fue progresivo. Bueno, yo en ese momento no trabajaba, ¿vale? Porque yo, bueno, tuve un embarazo con un cierto reposo relativo y aproveché para empezarme a formar ahí, a posteriori, y yo había justo dejado de trabajar antes, ¿vale? Y entonces en ese momento ya es verdad que me empecé a formar, empecé a hacer cosas y luego enseguida empecé a colaborar con personas y he ido pues poco a poco haciendo cosas cada vez más, ¿vale? Si no me hubiese, y lo he compaginado también por momentos con otras cosas, ¿vale? De asesora o de consultora, con cosas al principio lo he ido compaginando con otras cosas, ¿vale? Es importante esto, porque no siempre las cosas no son blancas o negras, o sea, no hay por qué dejar radicalmente una vida, o sea, lo de esto de dejó todo y empezó una nueva vida está muy bien, hay veces que uno se lo puede permitir y hay veces que no. Y no tiene por qué ser así. Uno puede tener un plan B, poco a poco. Hay gente que dice, no, 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 o te dedicas al 100% o no es así. Depende de la persona y depende también cómo aprendas a gestionar esas cosas, ¿no? Uno a veces, que tú lo sabes, que puedes tener ahí un plan B o una cosa que haces que te produce cierta satisfacción y si eso cada vez notas que va ocupando más parte y te va ocupando más parte y te va también dando más ingresos, pues cada vez forma más parte de su vida. Sí es verdad que hay un momento que hay que elegir, ¿no? O me dedico a una cosa, me dedico a otra, porque claro, no puedes hacer dos cosas al 100%. Claro. Eso es muy complicado, ¿no? Y hay un momento que hay que elegir. Y eso sí es importante, pero bueno, eso cada uno lo siente, cada uno lo vive, cada historia es única, cada situación personal y económica es una. Lo que sí que es importante es que hay muchas maneras de hacer las cosas y que no todo es dejar todo, empezar de cero y irse a Nicaragua con una mochila, que hay muchas maneras de hacer las cosas, que esa está muy bien también, ¿no? Pero que no tiene por qué ser así. ¿En qué área comenzaste a trabajar de las tres que hemos comentado? Vale, van todos un poco unidos, ¿vale? Porque el coaching, al final, el coaching es un proceso en el que una persona, el coaching en este caso yo, ¿no? Ayuda al cliente, el coach, perdón, ayuda al cliente que le llamamos coaching, a que consiga objetivos, a mí me gusta decir extraordinarios, me refiero a extraordinarios para esa persona, no tiene por qué ser para otra. Entiendo que los objetivos ordinarios ya somos todos suficientemente listos como para conseguirlos, ¿no? Por nosotros mismos. Pero hay momentos o situaciones en que hay objetivos que por lo que sea se nos resisten, ¿no? O no sabemos cómo enfocarlos, o no nos vemos capaz, o sí nos vemos capaz, pero por lo que sea no los conseguimos una y otra vez, ¿no? Entonces, es una conversación entre dos personas y en el que se produce un cambio sobre todo de perspectiva, ¿no? Un insight. La persona es capaz de ver la realidad desde otro punto de vista, de ampliar su perspectiva para que se vea capaz. Y sobre todo para mí un proceso de coaching es una toma de responsabilidad, ¿vale? Es una toma de responsabilidad y un empoderamiento de uno mismo, ¿vale? Empoderamiento, que ahora está muy de moda esta palabra, pero es al final darte cuenta del poder que tú tienes, ¿no? De tus habilidades y de tu capacidad. Que eso tampoco quiere decir que es el extremo que a veces se lleva al coaching de que todo es posible. No. Es probable que sean más cosas posibles de las que tú en ese momento te crees, pero no todo es posible. Efectivamente, hay cosas que no dependen de nosotros, ¿vale? Entonces, al final es importante saber distinguir eso, qué es lo que depende de nosotros, si es mi responsabilidad, que son más cosas de las que nos creemos, pero tampoco que nos creamos todopoderosos de que todo depende de nosotros, porque tampoco es así, es importante, porque si no, eso genera mucha frustración y, ¿vale? Y una sensación de no, hay cosas efectivamente que no dependen de nosotros y es importante además saberlos, ¿no? Como dice la frase esta de Alcohólicos Anónimos, que no sé qué la dice, la de dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Valor para cambiar las que puedo cambiar y sobre todo sabiduría para distinguirlas. Y al final a mí me parece que es la clave de la vida, ¿no? Saber qué es lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, cómo lo puedes hacer. Y al final un proceso de coaching te lleva a eso, a una toma de conciencia, de responsabilidad, de autoliderazgo personal y de que amplíes tu perspectiva mediante preguntas dinámicas y sobre todo mediante la conversación. Y ahí vamos mucho a la PNL. La PNL al final es la programación neurolingüística y lo que trata es de dar poder a la palabra, ¿no? De la importancia que tiene lo que decimos y sobre todo lo que nos decimos a nosotros mismos. O sea, una conversación puede ser tremendamente sanadora. Y lo que nos decimos a nosotros mismos es muy importante, cómo nos hablamos, no en alto, sino hacia nosotros, lo que nos estamos continuamente diciendo. Eso al final forma las tan famosas creencias, ¿vale? Que suena un poco a espiritual o a religión y simplemente es un poco el mapa mental que tenemos de lo que es posible o no en nuestra vida. Y eso es de todo lo que nos hemos ido diciendo a lo largo de la vida.
Entonces es importante porque sobre todo cuando nosotros somos conscientes de que tenemos ciertas creencias, no hay problema. Porque si tú sabes que crees algo, te lo puedes cuestionar, ¿no? Pero el problema es que hay muchas cosas que damos por hechas, que las tenemos ahí veladas y que ni nos cuestionamos. Y ahí es donde sí está el problema. Y esas son las que hay que tocar, ¿no? Porque esas creencias que son certezas, que tú ni te cuestionas y que das por hecho y que ni te planteas, probablemente algo de eso te está limitando para poder alcanzar ciertas cosas, ¿no? ¿Y Entonces, cómo lo detectas? ¿Cómo detectas estas áreas de mejora, estas bueno, limitaciones? hablando con una persona, cuando él hace ciertas afirmaciones o cómo cuenta las cosas, cómo se habla a sí mismo, cómo dice, qué palabras utiliza, qué reflexiones hace, yo ya sé si está poniendo la responsabilidad en él o no, si tiene creencias que a él le parecen que no y yo a lo mejor puedo cuestionarlas, y evidentemente es práctica. La gente se cree que hacer coaching solo es escuchar. Y, por supuesto, aprender a escuchar es tremendamente importante y es estar presente con todos los sentidos en una persona es súper importante, pero no solo eso. O sea, tú haces ejercicios también para detectar bueno, la práctica, el ejercicio es la estudios. práctica. He hecho muchas sesiones de coaching. Claro. Yo, Entonces, por ejemplo, tuve una asignatura de coaching en el máster, en el MBA, sí. y me hicieron un feedback 360 grados para Ajá. detectar mis áreas que podía desarrollar. ¿Tú haces algún tipo de estudio de estos a tus...? En empresas se hace, ¿vale? Yo cuando hago coaching, cuando he hecho alguna vez en empresas sí se ha hecho, se ha utilizado esa herramienta, pero realmente yo lo que quiero, yo trabajo con la persona y yo lo que quiero es que él se dé cuenta. Yo acompaño, yo no le tengo que decir a la persona qué es lo que tiene que mejorar. Yo lo que quiero es que él se dé cuenta y que él tome conciencia de qué es lo que quiere o no quiere mejorar. Y yo ahí lo respeto, ¿vale? Yo no me meto en el objetivo o en lo que el cliente quiera mejorar. Sí tengo la obligación de cuestionarle, porque muchas veces además las personas traen un tema al principio y muchas veces no es lo que es, ¿no? O sea, es importante, como yo digo, como dice Benedetti, el cantarse las verdades, ¿no? O sea, el saber en qué situación estás. Las personas nos engañamos mucho, pero inconscientemente. O sea, nosotros, como dicen, ¿no? O sea, la emoción decide y luego nos justificamos con la razón. Entonces, la mayoría de las personas quieren hacer una cosa o quieren hacer un cambio o quieren determinada cosa y luego se han contado la película tantas veces que hasta tú mismo te la crees. Y es importante desmontar eso para que la persona no se engañe a sí misma y sepa lo que quiere hacer, que puede ser lo mismo o no que lo que trajo al principio, pero que no se engañe, ¿no? Y eso pues es mi parte de acompañamiento. Pues práctica, psicología, el yo también haber vivido esas cosas, ¿no? Y un poco intuición también. O sea, es súper importante hablar y hablar, ¿no? Con ellos. Ellos hablan, yo escucho. Ellos hablan, yo pregunto. A veces se parafrasea, ¿no? O sea, se repiten ciertas cosas que él ha dicho porque entonces oído desde mí no es lo mismo que oído desde ti, tomas conciencia de ciertas cosas, hacemos también ejercicios, dinámicas, le hago tomar conciencia del lenguaje. Explícame un ejercicio que Por hagas, ejemplo, venga, que sé que eso te mola, que el tema de la PNL, por ejemplo. La PNL es, al final, eso, tomar conciencia de la importancia que tiene la palabra, ¿no? Y una cosa muy típica en coaching es el tengo que. Cuando un cliente continuamente, una persona te está hablando, tengo que, es importante que tú le sugieras, ¿tienes o quieres? No tengo. ¿Pero cómo que tienes? ¿Por qué lo tienes que hacer? Sí, hombre, porque tengo pues una cosa muy tonta, tengo que recoger a mis hijos del colegio porque si no, no se van a quedar solos. No, pero no tienes por qué hacerlo. Podrías no hacerlo. No, hombre, no, pero se quedan solos. Bueno, pero podrías no hacerlo. O sea, me refiero, tú quieres la consecuencia de lo que haces, tú quieres ser buen padre. O sea, en última instancia elegimos siempre. Claro que tienes, claro, pero quieres porque tú eres un tío responsable y quieres ser un buen padre y quieres ser una persona que se ocupa de tus hijos, pero podrías no querer. Entonces, es importante, pero la importancia no es tanto la palabra que dices, sino la intención. Y es importante que tú caigas en eso. Entonces, cuando a ti alguien te dice, tienes, y yo pregunto, ¿tienes? Y él me dice, sí, tengo, pero cuando ya te preguntan 8 veces, ¿tienes o quieres? A lo mejor tú mismo empiezas a cuestionarte y dices, bueno, pues no sé, como que no quiero. Entonces ahí entras a cuestionar eso, ¿no? Y por supuesto estamos llenos de tengos. Y los tengos son regulares, que yo no creo que haya ninguna palabra maldita, ni hay que eliminar ninguna palabra del diccionario. Pero sí es importante que tomemos conciencia de que nosotros elegimos.
Tú eliges ocuparte de tus hijos, tú has elegido tener hijos o si han venido tal, has elegido ocuparte de ellos. O sea, que en última instancia nosotros elegimos y vivimos, sobre todo, vivimos en un mundo y en una sociedad en la que somos muy afortunados y muy libres. Pues entonces, sí. eso es importante tomar conciencia de eso porque la perspectiva te cambia mucho, ¿no? Hay mucha gente que está muy, muy de tengos. A veces el quiero suena muy forzado porque, por ejemplo, en el quiero ir a recoger a mis hijos, sí, pero tengo que poner la lavadora. Si yo te digo, y tú dices, quiero poner la lavadora, te suena un poco raro, pero a lo mejor podemos hacer algo más sutil que es, voy a poner la lavadora. A lo mejor no quieres, no tienes por qué querer poner la lavadora, ni es lo que más te apetece del mundo, pero tampoco vivas desde el tengo que. Porque cuando llenas todos tus días del tengo que, al final todo eso que te estás diciendo conlleva una emoción negativa Una obligación, ¿no? Una Una obligación carga. de que a ti o sea, como de quitarte responsabilidad, ¿no? Como si tú estuvieras aquí dejándote llevar por lo que la vida te obliga, ¿no? Entonces eso es importante. No es importante la palabra, es lo que conlleva la intención y es súper importante lo que nos decimos. Otra cosa que se dice mucho, que de esto te va a molar, por ejemplo, el pero. Lo del pero lo habrás oído, ¿no? El pero. A ver, no, el pero es importante. El pero lo que pasa es que cuando tú dices una frase y luego dices pero tal, lo que estás poniendo énfasis es en la segunda parte de la oración. Entonces, depende, no hay que eliminar el pero. O sea, si tú la primera es positiva y la segunda es negativa, sí, porque estás poniendo énfasis en la segunda. Pero si es al revés, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que se ve mejor. Si tú me dices, estoy feliz, pero llueve, te estás cargando toda la felicidad porque el énfasis lo estás poniendo en el pero. Ahora, si tú me dices, estoy feliz y llueve, los estás poniendo al mismo nivel. Sí. Si me dices, estoy feliz aunque llueve, el énfasis está en estoy feliz. Y el aunque llueve no es tan importante, lo importante es que tú estás feliz. Pero si es al revés, si yo te digo, estoy súper triste, pero la vida es maravillosa, ahí el pero sí tiene sentido, porque estás focalizándote en que la vida es maravillosa. Tiene sentido en cuanto a ser positivo y en cuanto a dirigirnos, o sea, me refiero, depende de lo que quieras hacer. Pero de cara a hablarnos de manera positiva y de cara a motivarnos, que es de a lo que viene todo esto, el pero, si lo que quieres decir es eso, pues estoy triste o me ha ocurrido tal, me han echado el trabajo, pero tengo una familia maravillosa, ahí el pero es muy conveniente. No es aunque tengo una familia maravillosa, no, es pero tengo una familia maravillosa, lo importante es eso, ¿no? Que tengo una familia maravillosa. Entonces, lo importante es que sepamos utilizar el lenguaje y sobre todo la intención. Pues cuando tú ves que una persona dice mucho el pero de manera negativa, es decir, que a todo lo que dice luego le pone un pero, ahí sí que hay que trabajarlo. Entonces, yo sugiero mucho el cambiarlo por y o por aunque, porque la misma persona se va dando cuenta de, es verdad, a todo le pongo un pero. O sea, lo importante es que tomes conciencia de que a todos le pones un pero y no se trata de que hables de manera diferente, sino de que tú te des cuenta y de la intención. Lo que sí que ocurre muchas veces es que cuando al principio no te das cuenta, pero cuando cambias las palabras acabas dándote cuenta. Entonces eso también es importante, ¿no? No siempre la intención ni la luz viene desde el principio. Pero cuando te empiezas a hablar de otra manera y hablas a los dos de otra manera, se van produciendo cambios. En tu cabecita se va moviendo algo, ¿no? Totalmente. Es muy, muy Empiezas a... importante el lenguaje. Como las etiquetas que usamos, ¿no? Con los demás, sobre todo con los niños. Tú que tienes peques, el decirle a un niño todo el tiempo eres algo, si es maravilloso, le empodera. Y si tú continuamente le estás diciendo a alguien eres un desastre, eres tal, al final eso se le queda ahí para siempre, ¿no? Claro. Y es importante. Entonces, yo siempre digo, entonces no se lo tengo que decir, no, eres maravilloso, solo que en este momento has sido desobediente. Es diferente. Sí. Una cosa es un comportamiento puntual y otra cosa es, de la otra manera estás definiendo a la persona. Y parece que no es importante, no, pero yo no lo he dicho con esa intención. Ya, pero es que importa. Ya has puesto la etiqueta, ¿no? Importa, el lenguaje no es inocente y las palabras importan. Y a mí esto también me ha costado tiempo, que yo, además el carácter muy latino, aquí somos muy latinos, ¿no? Y el carácter muy latino, muy español es de sueltos sapos y culebras y luego te pido perdón, ¿no? O en el mejor de los casos. Y yo también tengo mi carácter, yo también soy una tía con mi temperamento y también a veces he dicho cosas sin maldad, pero de las que luego me he podido arrepentir. Y con el tiempo voy aprendiendo, aunque lo sigo haciendo porque no soy perfecta, pero voy aprendiendo que lo que decimos es súper poderoso y que con una conversación te puedes cargar o puedes potenciar una relación. Claro. ¿Es así? Sí. ¿Y cómo mides la evolución? ¿El propio paciente o cliente tuyo... Cliente. El cliente te va dando feedback, te dice, oye, estoy mejorando, o tú realizas unos tests cada ciertas sesiones
para comprobar esa evolución de cómo entró esa persona los primeros días a cómo va, Bueno, el cómo va coaching evolucionando. me gusta esta pregunta, ¿vale? Porque el coaching es un proceso súper práctico y súper pragmático, ¿vale? Yo lo recalco, o sea, en cada sesión el cliente se pone un objetivo a conseguir para la siguiente. O sea, hay como si dijéramos un objetivo grande y en cada sesión se va dividiendo en subobjetivos, que esos pequeños objetivos de cada sesión le llevan a la siguiente. O sea, te tienes que ir de una sesión con un objetivo para cumplir para la siguiente. Entonces, ese mismo marco, a veces el objetivo es algo muy concreto, a veces es un tema más a lo mejor de desarrollo de habilidades o de cosas no tan medibles, ¿vale? Pero yo siempre pido una cierta evaluación porque lo que no se puede medir no se puede comprobar. O sea, si tú no puedes medir algo es muy difícil, efectivamente. Entonces, imagínate, aunque sea algo cualitativo, yo siempre le pido que numere cuando empieza, más o menos, de una escala de 1 al 10, en qué se sitúa, qué puntuación se da, ¿no? Y él mismo va viendo, pues no, oye, pues ya me siento un 7, ya me siento un 8, ¿no? Ya me siento en un... Y él lo va viendo. Pero sobre todo es que hay objetivos y tareas que hacer. O sea, tú te vas de una sesión de coaching y hay tareas que hacer. Claro. Una conversación, un proyecto, lo que sea. Tienes que dar un paso adelante, ¿no? En cada sesión. Y además, si 2 o 3 veces no cumples el objetivo, yo no sigo el proceso de coaching. Una te doy un toque, 2 sí. Pero si tú no te vas a comprometer a hacer esto, estamos perdiendo el tiempo los dos. O sea, es importante. Un proceso de coaching es un proceso totalmente práctico, donde hay un objetivo y donde mi obligación es acompañarle. O sea, mi obligación, mi deber, no es solo escuchar, no es solo que tome conciencia, no. En cada sesión yo tengo que dirigir para que él se lleve, él se despreocupa. Y yo soy la que tengo que dirigir para que él vaya a lo que él se quiere llevar. Que es lo que me dijo al principio. Claro. ¿Vale? ¿Cuánto suele durar? Pues depende, 6, 8, 10 sesiones no más. Más de 10 sesiones puede generar más dependencia y menos de 6 depende. A veces en 3 sesiones alguien se da cuenta de algo y me ha pasado alguna vez en una, que alguien de repente se dé cuenta de algo, tenga lo que se dice un insight, que alguien toma conciencia de algo y me dice, es que de repente, ¿no? Un cambio de perspectiva. Y entonces dice, pues que ya me veo con la fuerza o con las ganas o ya sé lo que me pasaba, ¿no? No es lo frecuente. Pero es verdad que a veces en una conversación pues alguien se da cuenta de algo o simplemente tenía algo ahí como que no veía y el hablar con alguien te ha abierto esa perspectiva, ¿no? La conversación. Pero normalmente pues 6, 10 sesiones, ¿vale? Una media de 8 sesiones, espaciadas pues cada 15 días. A veces se ponen una semana al principio y a veces se espacian 3, pero a mí 15 días me parece una periodicidad razonable. Pero esto es muy genérico, al final cada persona es única, cada proceso es único, depende también la necesidad del cliente. Hay veces que tiene un objetivo concreto que quiero conseguir algo a tanto tiempo y entonces tenemos que trabajar a la semana, ¿no? Y ponernos mucho las pilas. Pero sí es importante también que haya espacio y que madurar, porque claro, nadie cambia una semana, ¿no? Es un proceso. ¿Y es necesario una vez que has acabado hacer un seguimiento al cabo de un tiempo o ya...? No, yo no hago seguimiento. Lo que sí me pasa es que suelo hacerme ya amigas de las personas con las que hago proceso, no mientras, ¿vale? No mientras porque dificultaría el proceso. Me llevo bien, ahí obviamente se desarrolla empatía y afecto, ¿vale? Pero yo mantengo mi sitio, ¿no? Que además no quiero contaminar eso, no quiero contaminar la relación porque ya por eso dicen que es difícil hacerle coach a un amigo, ¿no? Porque al final ya interfieren creencias que tú tienes o pensamientos que tú tienes, al final somos personas. Pues es importante no tener lazos con la persona, aunque inevitablemente sentimos cosas, ¿vale? Claro. Pero sí después, muchas veces, yo sigo hablando con muchos y cómo te va la vida y cómo te va, y luego a veces te pueden llamar para otra cosa diferente, no para lo mismo, pero para otra cosa diferente. Muy bien, pues creo que lo de la parte de coaching nos ha quedado bastante claro. Siempre ¿PNL siempre utilizas? Claro, o sea, es que al final la PNL está, o sea, es lo que la PNL es el poder que le das al lenguaje y el poder que tiene el lenguaje para hacernos nuestra construcción mental, nuestra visión del mundo, porque al final vemos las cosas como somos, no como son. Y eso es importante que lo sepamos. O sea, no hay una realidad que nosotros veamos. Hay muchos filtros que tenemos por nuestra educación, por nuestras creencias, por nuestra cultura. Lo que pasa es que las tenemos tan enraizadas dentro que nos creemos que vemos la realidad, pero no es así. Sí. Pues vamos a hablar, si te parece bien, del mindfulness, esa palabra que está tan de moda y yo creo que es una cualidad que estamos perdiendo mucho hoy en día, que es la de focalizarnos, en estar tranquilos haciendo algo, como estamos ahora tú y yo, hablando sin ninguna distracción, sin ninguna notificación. Porque además te diré que estoy metida al 100% en la conversación.
sin ninguna notificación, sin ninguna interrupción. Supongo que ahora detectarás un incremento, ¿no?, de falta de atención en la gente que se pone en contacto contigo, porque cada día hay más notificaciones, más redes sociales, más inputs en nuestro día a día, más correos, más llamadas. ¿Has notado tú como profesional un incremento Yo tampoco tengo comparativa, ¿vale? Porque yo llevo dedicándome poco a esto, entonces no tengo una comparativa con antes. Lo que sí que creo, no estoy convencida, es que vivimos en una sociedad de falta de atención. Lo veo respecto a antes en mi vida, o sea, ya no profesionalmente en la vida, que efectivamente la tecnología está influyendo un montón. De hecho, el otro día leí un artículo, no sé dónde era, que a la gente, incluso leyendo el libro, le cuesta leer más de, no sé si son 15 o 10 minutos seguidos, porque estamos acostumbrándonos a leer en espacios cortos y a saltos, ¿no? Todo es pequeño y ¿no? A ratitos. Cuesta mantenerse mucho tiempo, ¿no? Entonces el otro día dijeron que todo esto de leer un tuit, de leer un post, de leer un tal, que está muy bien, nos mantiene informados y además te permite informarte en la consulta del dentista, pero trae unas consecuencias y es la falta de atención. Nos estamos acostumbrando a prestar atención cada vez en espacios, en periodos más cortos de tiempo. Y eso trae consecuencias. Y vivimos en el mundo de las distracciones, efectivamente. O sea, estás al móvil todo el tiempo y estás hablando con alguien y está con el WhatsApp, y estás con el WhatsApp y te llama alguien y te llama una llamada entrante, y estamos a 1000 cosas a la vez. Entonces, a mí me parece que eso conlleva una pérdida de productividad importante. O sea, yo de hecho cuando alguna vez en alguna oferta he visto importante ser multitarea, yo flipo. O sea, querrás decir multitarea secuenciada o una persona polifacética, pero la multitarea no tiene ninguna ventaja, te lo digo de verdad. Y entonces a mí me preocupa ver estas cosas, porque dices, me parece muy bien que pidas que sea una persona que entiendo qué es lo que quieren decir, polifacética o versátil o con múltiples intereses o ágil. Eso está muy bien, pero la multitarea no tiene razón de ser. O sea, yo creo que cuando uno está haciendo una cosa, aunque sea un cuarto de hora, debe estar haciendo esa cosa. Cuando estás concentrado en algo, debes estar concentrado en algo, aunque sea media hora, pero media hora concentrado te da para una pasada, para hacerte una propuesta que te mueres. Pero si cada 5 minutos estás mirando el móvil o te entra una llamada, es imposible hacer una tarea buena. No, sí, es así. O sea, es así, ¿no? Entonces yo creo que es que lo hemos normalizado tanto que tú estás haciendo algo y te pueden interrumpir, que te puede llamar cualquiera, que tenemos que estar continuamente, lo digo hasta en las empresas, o sea, el estar y que continuamente tus compañeros te hablen, por favor, apúntatelo, o sea, que no es contra las relaciones, pero apúntatelo y luego cuando hagamos un descanso me comentas lo que me tengas que comentar, pero continuamente no me puedes estar preguntando, sobre todo para la gente que tiene responsabilidad, que continuamente le entran o le preguntan. No sé si tú ves que eso pasa. Sí. Pero yo creo que es un tema de educar, o sea, de educar a las personas y decir, si no pasa nada, sin ser bordes ni nada, apúntate lo que tengas que decirme, nos tomamos un café, o oye, entras y me preguntas todo, salvo que sea algo vital, de vida o muerte, que te llamen que les está muriendo un familiar, me refiero. Pero es que nos hemos acostumbrado tanto a interrumpir y a que la vida está continuamente interrumpida que lo hemos normalizado. Te voy a explicar una anécdota. No sé, me parece imposible hacer tareas realmente de concentración. Te voy a explicar una anécdota. A mí me han interrumpido y ha entrado una persona interrumpiéndonos a nosotros. Sí, claro. O sea, es algo increíble ya. Es como de los hermanos más, ¿no? Y a ver, aisladamente no pasa nada, ¿no? Porque puede surgir algo. Pero lo que quiero decir es que creo que es el pan nuestro de cada día. Sí. Entonces creo que es una pérdida de productividad. Por eso dicen, el teletrabajo aumenta la productividad un montón. Bueno, aumenta la productividad porque no hemos sabido gestionar eso las empresas, es decir, oye, un momento, cada uno está trabajando, apuntémonos y hacemos un break cada hora o cada 2 horas para comentar impresiones o para comentar dudas. Okay. Y claro, entonces el estado de flow que se llama, que es cuando a ti te entra la concentración, cuando estás flipado haciendo una cosa, ¿no? Que te mola o por lo menos has conseguido concentrarte mucho, que se te pasa el tiempo volando, pues como nos está pasando a nosotros ahora, eso no se puede alcanzar con interrupciones continuas, porque además eso lleva un tiempo. Al principio te cuesta 5 o 10 minutos entrar en materia, y si cuando has entrado en concentración total y estás, este momento que estás haciendo algo que aunque te hablen ni te enteras, ¿no? A mí me pasa, o sea, yo me concentro mucho cuando me concentro, y si te rompen ese estado de flow y esa concentración máxima, tienes que volver a retomar otra vez, y no es la pérdida de un minuto, es la pérdida de esos 10 minutos que me ha costado meterme a full en una tarea, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este es un tema importante. Entonces, el mindfulness, que está muy, muy en auge ahora, muy de moda, hay mucha confusión de lo que es o no es, ¿vale? Yo te diré lo que es para mí.
Al final el mindfulness es la consciencia, ¿no? El entrenar la consciencia para ser capaces de prestar nosotros una atención deliberada a lo que queramos. ¿Vale? Y todo esto de una manera amable con nosotros mismos y sin forzar. Es decir, no se puede forzar. O sea, por eso mucha gente cuando dice, es que yo me pongo nerviosa al meditar, qué pereza, ¿no? Porque la gente pretende, porque eso pasa mucho y a mí me pasaba, o sea, te estoy hablando de algo que a mí me pasa y que oigo un montón. No consiste en forzar nuestra mente en que no divague o en que no tenga pensamientos, porque es imposible. La mente está hecha para pensar y para tener pensamientos. Y no se trata de eso. O sea, si tú te pones a meditar con la consigna de no puedo venirme nada a la mente, no puedo venirme nada a la mente, le cogerás una manía horrible y además es que acabas con un dolor de cabeza que te mueres, porque es imposible que te pase eso. El mindfulness es una toma de conciencia de lo que pasa por nuestra mente. Simplemente observa lo que pasa. Te das cuenta que se te va, o sea, que se te va, que de repente intentas prestar atención a la respiración y te pones a pensar en tu tía Paca. ¿No? Y te vienen 1000 pensamientos. Es tomar conciencia, porque tú en tu día a día se te va y tú no tomas conciencia de que se te va. Entonces, primero es tomar conciencia. Y segundo, poco a poco, aprender a dirigir nosotros la atención y que no la atención se vaya sola. Es decir, la atención se nos va. O sea, tú estás y de repente estás en una conversación y se te va y dices, ay, perdona, que me he ido. El mindfulness lo que trata es de que tú seas consciente de que te vas a ir siempre, pero cada vez menos, y de que tú prestes atención en el tan famoso aquí y ahora a lo que tú consideres importante y a lo que tú consideres trascendente. ¿Esto quiere decir que siempre tienes que estar concentrado en la tarea que estás haciendo? A ver, yo creo que conviene que estemos donde estamos, ¿no? Que conviene que vivamos. Pero sobre todo lo que dice mucho el mindfulness es que una mente distraída, una mente que no está donde está, no es una mente feliz, ¿no? Sobre todo si esos pensamientos son negativos o son neutros, ¿vale? Si son positivos, para mí la cosa cambia un poco y depende de la tarea que estés haciendo. Es decir, para los monjes budistas no es así, ¿vale? Pero como no somos monjes budistas y tampoco aspiro a ser el Dalai Lama, yo mira, con que no se me vaya la mente con preocupaciones del futuro, que no las puedo arreglar ahora, y que lo único que me llena es de negatividad, ni con cosas del pasado que ya han pasado, y que no, pero es que el 90% del tiempo lo malgastamos en eso, aunque no lo creas. Sí, sí, sí. Con ser capaz de estar aquí, de prestar atención, y oye, que se me vaya de vez en cuando, pero porque yo quiero. Es decir, por ejemplo, si estoy fregando los platos, te pongo un ejemplo, ¿vale? O de fregar los platos. Y en ese momento me apetece estar pensando el post que voy a escribir, ahí no hay nada malo, ¿no? Porque a mí, personalmente, prestar atención a fregar los platos, aunque cuando te entrenas en mindfulness tienes que hacer esas dinámicas, ¿vale? Y es presta atención al agua, presta atención a todo eso, a lo pequeño, porque no hay nada pequeño, lo hacemos pequeño, todo importa. Pero a mí, personalmente, en ese momento, pues no me parece mal que tú pienses en proyectos, en ilusiones, en cosas, pero también que seas capaz de dirigirlo. Porque si cuando estás con tus hijos o estás con tu pareja o estás con tus amigos, estás pensando en tus proyectos, por muy maravillosos que seas, al final te estás perdiendo la vida. Claro. Y eso sí que pasa mucho. Las personas, sobre todo con responsabilidad en el trabajo, todos tenemos responsabilidades, depende cómo la gestiones, ¿vale? Que me dicen es que cuando estoy con mis hijos estoy pensando en el curro y cuando estoy en el trabajo estoy pensando en mis hijos. Eso a las mujeres además nos pasa mucho y sobre todo cuando hemos sido madres recientes, porque con el tiempo aprendes, eso es un tema importante. Al final no estás en ningún lado. Estás en el trabajo pensando en que el niño está malo y que tienes que llamar a la chica que le dé la piretal y estás con tus hijos y estás pensando en la propuesta que tienes que entregar mañana. Y no es eficiente, porque ni en el trabajo puedes hacer nada salvo ponerte una alarma para llamar a la chica y que le dé la piretal, ni cuando estás con tus hijos puedes hacer nada por solucionar el marrón que tienes mañana en el trabajo. Entonces, aprender a estar donde estamos y vivir cada momento. Y como digo yo, las dos palabras más mágicas que hay que cambiar en esta vida es la culpa fuera, responsabilidad, que la culpa no nos hace mejores, que no, o sea, que vivimos en la cultura de la culpa y es que no es así. La culpa fuera, tomar responsabilidad toda, pero la culpa fuera. Y el preocuparse fuera, ocuparse. Lo que puedo hacer, lo hago. Y lo que no puedo hacer, fuera. La famosa frase, ¿no? Si tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no, ¿para qué te preocupas también? Que ya sé que es fácil decirlo, que es tremendamente complicado, pero que se puede conseguir, por supuesto que sí. Te digo estas dos palabras porque las digo mucho en los talleres y con la gente y son muy poderosas, ¿vale? El cambio de culpa por responsabilidad y de preocuparse por ocuparse. El otro día no sé si leí que el 85% del tiempo lo pasamos pensando en cosas que no van a suceder nunca. 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 Sí. Negativas, me refiero. Sí, sí, sí.
Bueno, y aunque sean positivas también, porque si vives en un castillo del aire, pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, si estás creando cosas, pero bueno, por lo menos eres un pelín más feliz, imagino. Pero el 85% de nuestra mente está llena de cosas que no van a suceder, de preocupaciones que no van a suceder nunca. A mí me parece aterrador. Fuera del lugar de donde estás, sí, sí. Pero fuera del lugar de donde estás, además de una manera muy negativa, Sí. anticipando cosas que no van a ocurrir. Y sobre todo, como digo yo siempre, cuando ocurran, oye, ya serás otro, ¿no? Es que a lo mejor dentro de 2 años te enfrentas a situaciones que ahora te dan mucho miedo, pero que ya tienes un bagaje, un equipaje y unos recursos que te hacen poder afrontarlos. ¿Para qué te estás preocupando desde quién eres hoy, no? ¿Tú qué les das herramientas para guiar a las personas que tienen estos problemas? Bueno, yo les hago lo primero de todo cambio es la toma de conciencia. Es el consciente de la situación, de cómo va tu mente, ¿no? Y luego, por supuesto, a mí el mindfulness me ha ayudado mucho. Yo medito formalmente, no grandes horas, pero todos los días. Y, por supuesto, a mí me ha ayudado a estar muchísimo más presente donde estoy, a preocuparme bastante poco y a haber hecho mucho las paces con mi pasado. Que al final eso sale muchísimo, porque un proceso de coaching y un proceso de cambio, yo no soy psicóloga, ¿vale? Ni hago psicoanálisis, pero sí es importante estar en paz con el presente y haber digerido ciertas cosas, ¿no? Y encontrarte aceptando tu vida, ¿no? Aceptando tu situación. Entonces, yo también soy consultora de mindfulness única y exclusivamente. Hay gente que solo quiere trabajar desde el mindfulness. He hecho, por ejemplo, talleres con personas, ¿vale? En este caso, pues depende, hago programas diversos, pero por ejemplo de 8 semanas de duración, en 8 semanas ya se puede producir un cambio, en el que yo voy trabajando con ellos cada semana para que mediten. Empezamos con 2 minutos y acaban con media hora o con 40 minutos y ejercicios de toma de conciencia. Porque se entrena, o sea, la mente se entrena, la atención se entrena. Y cuando tú la entrenas, cada vez tú eres capaz de dirigir la atención y cada vez eres más consciente de que te has ido y eres capaz de traerte antes. También se desentrena, es como todo. Cuando dejas de utilizarlo, vuelves a ser un desastre total y tienes que volver a meditar y a estar aquí otra vez. ¿Hay empresas que os piden estos programas de Pues sé que sí, yo en entrenamiento? empresa, ¿vale? Yo he hecho más a colectivos particulares o a determinados colectivos de personas con los que por situaciones yo me he puesto en contacto, y yo en empresa indirectamente sí he hecho a través de procesos de coaching, pero no he hecho tanto un proceso de mindfulness, pero sé que se hace y sé que se hace un montón, y hay personas que se dedican exclusivamente a hacer mindfulness en empresas y a enseñar a las personas a meditar. Para ganar en productividad, ¿no? Seguramente que la empresa lo que buscará será un aumento de la productividad, al focalizar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es una de las cosas que tengo yo ahora en mente porque creo que entrenar la atención, primero, ganar productividad, segundo, la gente es mucho más feliz. O sea, una mente errante y una mente que no está donde está no puede ser una mente feliz. Claro. La gente está, o sea, por eso los niños son mindfulness. Bueno, cuando ya empiezan a tener, pero los niños pequeños están donde están. Y cuando tú te enfadas, es que no me estás escuchando, hazme caso. No, es que están tan metidos en su juego y tan concentrados que es que no tienen nada más en la mente. O sea, los niños son mindfulness total. Total. Y luego hasta que ya empiezan a crecer, ¿no? Y empiezan a llenarse la cosa y ya se les va la cabeza también y empiezan a pensar en cosas de otros temas, ¿no? Muy bien. Pues si quieres, vamos a hablar sobre otro tema que te encanta, que es el emprendimiento, de los emprendedores y trabajar con ellos, que creo que has trabajado con bastante de ellos. Nada, explico un poco la historia. Te pusiste en contacto conmigo, eres miembro de Zilink, de la red social de emprendedores, y te pusiste en contacto conmigo y me comentaste que te gustó la idea y que querías charlar conmigo para una idea que tenías tú en la cabeza. Bueno, explícamelo tú un poco A de ver, dónde vino. yo quiero decirte que emprender es una actitud vital, ¿vale? O sea, emprender es una manera de estar en el mundo, de ser proactivo y de hacer las cosas, ¿no? De ser una persona hacedora, de ser una persona que hace que las cosas pasen. Yo soy bastante emprendedora en mi vida, en mi forma de ser y proactiva, pero bueno, no siempre, ¿vale? He habido épocas que he tenido más miedo o depende en qué, ¿no?
Profesionalmente quiero decir que ser autónomo también es emprendedor. O sea, un emprendedor no es solo el que monta una empresa. Una persona que trabaja por su cuenta, que continuamente está emprendiendo proyectos. Y luego hay mucha gente intraemprendedora en las empresas. Si tú estás en una empresa que tienes posibilidad de crecimiento y que te deja libertad, de hecho creo que debería fomentarse el intraemprendimiento en todas las empresas si quieres gente con talento. La gente tiene necesidad de desarrollarse, de proponer ideas, ¿no? Entonces, un emprendedor es cualquier persona que propone cosas y que luego hace porque no solo las propone, sino que hace por llevarlas a cabo y porque salgan, ¿vale? Porque tener ideas es muy fácil, pero que tiene un plan de acción y que lo lleva a cabo, ¿vale? Yo me puse en contacto contigo, pues que bueno, porque a mí me gusta mucho. He hecho coaching a emprendedores, sobre todo en tema de cómo vender sus productos, lo que te comentaba antes en privado, Sí. porque me llevó una sorpresa. Pues me tocó uno de casualidad, una persona que era emprendedora, con un talento bárbaro, hacía un producto, no quiero hablar porque no quiero que se dé a conocer, pero bueno, hacía un producto valiosísimo, pero no quería venderlo. O sea, el tema venta le causaba rechazo, ¿no? Porque tenemos un poco la idea de que vender es engañar, ¿no? Que es otra de las cosas que yo hago y he hecho talleres también de que vender es ayudar, vender es aportar valor, vender es ofrecer lo que tú haces, que es tan maravilloso que quieres que todo el mundo lo tenga. Entonces estás haciendo un servicio y un bien común. Y si no crees que es así, entonces haz otra cosa. Porque si lo que vendes crees que es una patata o que no vale para nada, entonces, claro, lo que tienes que cambiar es de producto o de servicio. El problema no es la venta, ¿no? Pero vender al final es ayudar, es comunicar lo que haces para que el mayor número posible de personas lo puedan tener. Entonces hay mucha gente que le gusta crear, que le gusta hacer cosas, pero no quiere venderlas. Pero es que eso no es posible. Porque, claro, la gente me dice, bueno, pero contrato a alguien, a una vendedora o a un vendedor. Da igual, tendrás que vendérselo a tu vendedor. Claro. O sea, tú tienes que venderla a tu vendedor, a tus proveedores, a las personas con las que te relacionas. O sea, tú tienes que vender tu proyecto. Y si eres un emprendedor, además lo tienes que vender continuamente. El famoso speech este del ascensor. Nunca sabes cuándo te puedes enfrentar con alguien. Tienes que estar soltando tu rollo a todo el mundo. De hecho, no sabes. Tú lo sabes, cuando empiezas un proyecto te vuelves muy pesado. La gente te dice, pero cállate ya, que es que no me interesa, déjame de hablar de tu libro, ¿no? Eso lo tienes que hacer, tú tienes que comunicar tu proyecto. Si no quieres venderlo, es que estás complicado, lo tienes complicado. Entonces, a lo mejor tienes que trabajar para una empresa y ser técnico. O darle una vuelta a cómo te sentirías cómodo vendiendo tu producto, que eso también pasa mucho. Sobre todo es el enfoque, ¿no? De los yo lo he visto mucho en autónomos emprendedores, el enfoque de me da vergüenza pedir dinero, si es que no estás pidiendo dinero. Es que no, o sea, entendemos la venta como te voy a robar o te voy a pedir dinero, si no te estoy pidiendo dinero. Te voy a ofrecer algo tan maravilloso que lógicamente me tienes que dar algo a cambio. No tienes por qué vender dinero, hay veces que es un trueque. Yo al principio cuando hacía esto, pues intercambiaba mis sesiones de coaching por otros servicios. Claro. Sí, no, es así, es un win-win, es así, ¿no? Pero en el tema autónomo y emprendedor hay gente con un talento y sobre todo el perfil más introvertido, de persona más solitaria, que le gusta mucho crear, que vive más para adentro y que está muy a gusto en su soledad de su casa creando cosas, luego no quiere salir a venderlo, pero tienes que venderlo. Si te coges un comercial que lo venda, tienes que vendérselo a ese comercial. Exacto. Tienes que hablar de ello, tienes que comunicar algo en algún lado. Claro. Pues hablando de esto contigo, me dijiste que querías ayudar a la gente que quisiera de la red social a darles consejos, a aprender sobre tu experiencia. Y bueno, vamos a organizar un taller online de ayuda a los emprendedores que... Oye, no, lo de dar consejos quita, que a mí no me gusta lo de dar consejos. De dar consejos, nada. Aportar nuestra experiencia. Sí, y sobre todo dinamizar un poco un espacio de aprendizaje, ¿no? De que ellos mismos, o sea, pues como un poco por acabar con la soledad del emprendedor, que yo la he vivido, del autónomo, poner en común y que haya un espacio de aprendizaje, porque aprender juntos creo que es súper potente y súper moderado. Y entonces ahí entro yo, que facilito ese espacio y hago que se cree esa dinámica, ¿no? de aprendizaje conjunto. Sí, al final esa fue una de las razones por la que quise crear ThinkLink, ¿no? Evitar esa soledad de cuando solo tienes una idea o un proyecto lejano que quieres sacar, pues tener un grupo de gente que te acompañara. Y en este caso, pues si contamos, por ejemplo, contigo, pues será un placer que participes con nosotros. El placer será mío. Haremos una sesión de, yo he pensado unos 8 participantes como máximo, para que, no sé... Esto es porque explicamos que lo vamos a hacer online, porque aquí la gente es de todos lados, que se puede. Lo vamos a hacer online, que se puede hacer online. Estaremos una hora y pico contigo.
Y bueno, pues seguramente que va a ser algo muy bueno porque que vamos a aprender todos de todos, porque al final la comunidad te aporta un valor increíble. Total, ¿Eh? Cualquier persona, total. cualquier experiencia que tenga te llena y bueno, un ejemplo es esta conversación o los episodios anteriores que he tenido con gente que forma parte de la comunidad que a mí me han aportado pues muchísimo. Una persona que yo empecé hace menos de un año en esto y bueno, todo lo que estoy aprendiendo con vosotros es algo increíble. Y claro, Pues que aprendamos todos de todos, porque al final, o sea, 1 más 1 son mucho más que 2, o sea, eso es así. eso es. Y si en vez de aprender de tus cosas, puedes aprender también de los errores o aprendizajes de los demás, ¿no? Como dicen, que aprender de uno mismo es de inteligentes, pero aprender de los demás es de sabios, y es verdad. Sí. Creo que las experiencias compartidas son súper poderosas. Y a mí me encantará estar ahí, solo me tienes que decir cuándo, el día y cómo para que pueda conectarme. Y lo organizaremos, sí, no hay ningún Vale. problema. ¿Qué te iba a comentar? Siempre, en cada episodio, le pido a la persona que habla conmigo que me recomiende un libro. Al final me estoy leyendo un montón de libros que me recomendáis. ¿Qué libro me recomendarías tú? Mira, Así esta de... pregunta, me matas con esta pregunta porque yo soy lectora compulsiva y o sea, es como si me dices que aquel de tus hijos quieres más. O sea, que te recomiendo solo un libro, me va a matar. Pero, a ver, ¿de qué tipo? ¿Tú, para ti, dices? Sí, el que me ¿Qué te aconsejarías para apetece? mí. ¿De qué te Venga. apetece? Me he traído, Eh, sabía que me lo ibas a preguntar, espera, que me he ¿Sí? traído. Sí, sí. Mira, pues mira, depende. Por ejemplo, hay un libro que yo ¿te gusta correr? Sí. Pues mira, hay un libro que se llama Correr y Meditar, Ah, mira. que está fenomenal. Lo digo porque es Vale. más ligero, lo asocia al deporte y cómo él Ajá. aprendió a meditar corriendo, porque no siempre hay que meditar om, ¿vale? Se puede, o sea, yo por ejemplo a mi andar me sirve, ¿no? Para meditar a mi manera. Y a él correr. Entonces, para la gente que corréis o que sois activos, yo recomiendo mucho este libro porque desmitifica mucho la idea que tenéis del meditar, como qué rollo estar quieto y que hay otras formas de hacer las cosas. Este te Pues va a molar. vamos. Genial, Y ¿eh? luego te voy a recomendar 2 porque me apetece. Este libro, que el de comunicación no violenta, lo Sí. recomiendo muchísimo, ¿vale? Es una guía de empatía absoluta, una manera de cómo comunicarte de manera asertiva, eficiente y de verdad está lleno de ejercicios prácticos cada capítulo. Si te lo lees, si los haces, si reflexionas sobre él, tus relaciones, sobre todo, o sea, las relaciones personales, ¿vale? Pero las laborales todas, eh, te aseguro que van a mejorar un montón y te vas a sentir muchísimo mejor. De verdad que me parece de los mejores libros que me he leído. De desarrollo personal, ¿vale? Entiendo que me estás Ujú. preguntando. Sí, 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 sí. Pues Entonces, tienen ejercicios prácticos para hacer cada tal. Si realmente los haces, realmente reflexionas. A ver, es un libro denso, o sea, no es una novela. Te lees por capitulitos. De verdad que todo el mundo a quien se lo he recomendado me dice, ¿cómo me ha ayudado ese libro? pues me lo apunto, lo dejaremos los enlaces en las notas del programa ¿Vale? y el de correr me va a ir genial porque es una de mis pasiones, Por correr. eso, es que lo hago mucho porque como ya te he visto y la gente huye un poco a veces, ¿no? Cuando dices, no tengo tiempo, no tengo tal, pues que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y que, bueno, además es su experiencia, ¿eh? Él ha corrido maratones Ostras. y muy, muy interesante. Yo siempre digo cuando salgo a correr hay algún post mío por ahí en LinkedIn de cuando salgo a correr tengo una reunión conmigo mismo que aprovecho para hacer mi análisis Limpieza, de... Sí, 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 sí. Y acabo como nuevo, ¿eh? Porque totalmente. le doy un repaso a todos los días de trabajo, a toda la semana y la verdad es que me va genial, me va genial. Totalmente. Yo correr no corro, pero camino muy rápido. Intento todos Mm, los días por lo menos 45 minutos, 1 hora, a ritmo muy rápido. Y para mí también, o sea, me sirve de oxigenación mental absoluta. Y el día que no lo hago, lo noto, ¿eh? claro, claro. ¿A que sí? Sí, hace un año me lesioné, tuve una rotura fibrilar en el gemelo. Y ahora este último año he podido salir menos, pero bueno, he corrido bastante y para mi cabeza va genial, la verdad. ¿Qué te iba a comentar? ¿Redes sociales? ¿Utilizas mucho alguna red social en particular? Pues mira, confesaré que tengo perfil en todas, ¿vale? En LinkedIn, en Twitter, en Mm, Facebook y en Instagram, pero es un tema con el que me estoy empezando a poner en serio porque realmente sí hubo una época que ponía
unos comentarios en LinkedIn, en Twitter de vez en cuando tuiteo cosas, en Instagram, aunque no la tengo abierta al público, ¿vale? Esa es personal. En Facebook sí, o sea, los posts que hago un poco de reflexiones mías los abro, los comento, pero es un tema que tengo pendiente porque además sé que es fundamental y para comunicar quién eres, ¿no? Y tu marca personal. Tengo un blog, que lo habrás visto en el Twitter, que está linkado, que se llama Al otro lado del miedo. Pero es un blog personal de reflexiones, lo que pasa es que, bueno, que están un poco ligadas a superar miedos, a emociones, a relaciones, porque al final es lo que me gusta a mí también, ¿no? Entonces va un poco de eso. Para ponerse en contacto contigo, ¿qué deberían utilizar? Alguien que dijera, quiero hablar con Belén. Pues mira, lo que quiera, que me contacte por cualquier red social o me escriba un mail a fernandezortizb@gmail.com. Vale, pondremos los... Y además encantado, cualquier persona, si alguien que está escuchando esto siente, porque además esto es así, esto es un feeling, ¿no? Para trabajar con personas, tiene el feeling de que le pueda ayudar en algo, que me escriba y me comente y vemos en qué le puedo ayudar y me encantará, ¿vale? Pondremos también los enlaces. Muchas gracias. Para que te puedan encontrar y no sé, si nos quieres comentar algo más... No, que me ha encantado la conversación, que he hablado mucho, que yo estoy más acostumbrada a escuchar, que he hablado mucho, pero bueno, entiendo que querías que yo contase más estas cosas, ¿no? Sí. Y que yo sabía un poco las cosas que te interesaban, pues he intentado intentar comprimirlo. No sé si a ti te ha servido o te ha aclarado un poco cosas. Sí. He intentado sobre todo, que yo creo que lo que tú querías un poco, lo que intuía, ¿no? Por lo que habíamos hablado un poco previamente, era llevarte un poco el concepto de lo que era el coaching, el mindfulness, la PNL, ¿no? Y un poco cómo trabajo yo, ¿no? Con las personas. Claro. Y aunque no hay reglas exactas, pero bueno, he intentado hacerlo lo más fácil posible para que la gente que tampoco entiende mucho de esto, pues pueda llevarse algo. Pues lo has hecho perfecto, lo has hecho genial. Ha sido otro rato increíble que hemos pasado y nada. Esto es súper a gusto, la verdad, que ni he pensado que me estabas grabando, ni he pensado que nada. Me ha faltado el vino, que digo, pero no. La próxima nos tomamos una cañita. Pues te va a escuchar mucha gente, Te va a escuchar mucha gente. Pues nada, Belén, muchas gracias. Seguimos hablando en Thinlink. Quedamos con el taller online que tenemos pendiente con nuestros compañeros de la red social. Y nada, un placer y seguimos en contacto y seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Adiós. Buenas noches. Adiós. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio thinlink.com. Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas. Un saludo y hasta el mes que viene.